Que el Señor les bendiga en este día. Una vez más estamos contentos, alegres de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares para poder transmitir la palabra del Señor, abrir la palabra de Dios y poder ser enseñados por medio de su Santo Espíritu. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y a presentarnos delante del Señor para que sea Él quien, como siempre lo hace, que nos bendiga, nos ministre, quien pueda darnos la palabra necesaria para nuestras vidas. Ese pan fresco que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este día de este estudio bíblico. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, te adoramos, te glorificamos solo a ti, Señor. Tú eres digno de nuestra alabanza, tú eres digno, Señor, de nuestras vidas rendidas delante de ti. Padre, te suplicamos en esta hora que envíes tu Espíritu Santo sobre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos ser enseñados por tu Espíritu Santo, que Él pueda revelarnos esa palabra que es un logos cuando está escrita, que esa palabra deje de ser logos y se convierta un rema en nuestras vidas, que se convierta, Señor, en esa palabra que va a traer un rompimiento espiritual en nosotros, que cada uno podamos amarte más, anhelarte más, conocerte más, desearte más a ti, Señor. En esta hora te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Nos sentamos delante de ti para que seas tú abriendo tu boca y enseñándonos por medio de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bienvenidos todos una vez más al estudio del Tabernáculo de Moisés. Ya hemos estudiado desde hace varias semanas, hoy tenemos la clase número 12 y hemos estado aprendiendo sobre cada uno de los muebles, sobre cada uno de los detalles que el Señor ha dejado escritos en su palabra, de lo que nos está hablando de algo espiritual para nosotros en el Tabernáculo de Moisés. La semana pasada empezamos hablando del altar del incienso. Este era el mueble, el tercer mueble que estaba en el lugar santísimo. Estaba colocado justo antes del velo que daba para el lugar santísimo. Así es que estuvimos viendo las medidas, los detalles, lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a este precioso mueble del altar del incienso. Estuvimos hablando que el altar del incienso nos habla a nosotros de nuestra vida de oración, de nuestra vida de adoración entregada delante del Señor. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos, no solamente para que Él pueda darnos las bendiciones que Él tiene a los cielos. Dios también nos pide una medida que nosotros debemos de dar esa medida, debemos de llenar los requisitos que Dios tiene para nosotros. Así es que si somos hijos de Dios, también tenemos responsabilidades que cumplir dentro del reino de Dios. Y el altar del incienso estuvimos hablando que nos habla precisamente de una vida de oración. Y dijimos, pues, ¿verdad?, que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Un cristiano que está desconectado de la vida de oración, muy difícilmente va a triunfar en su vida cristiana normal. Así es que nosotros necesitamos tener esa conciencia que mientras más estrecha sea nuestra vida de oración, más lejos vamos a llegar delante de la presencia de Dios. Mencionamos también la semana pasada que el altar del incienso Dios pidió que estuviera justo adelante del velo. Hoy vamos a estudiar ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El altar del incienso estaba ahí y después estaba el velo. Cuando el velo se abría, al otro lado, ya en el lugar santísimo, estaba precisamente el arca del pacto y el asiento de misericordia o propiciatorio. Así es que nosotros podemos entender por la ubicación de ese mueble del altar del incienso, nosotros entendemos que es la vida de oración, es la vida de adoración lo que nos va a llevar más adentro a la presencia de Dios. Si no tenemos una vida de oración estrecha, bien difícil que vamos a llegar hasta la meta y a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que nos urge estrechar nuestra vida de oración, nuestra vida de adoración y de comunión con Dios para avanzar en las cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, dijimos también la semana pasada que el altar del incienso
A diferencia del otro altar que estaba en el atrio estaba el altar del holocausto. Ahí en el altar del holocausto, ahí se sacrificaban los animales, se partían en 4 partes como Dios había dicho y se ofrecía a Dios. Y Dios se agradaba de esa ofrenda, que era alguien del pueblo de Israel pidiendo perdón por sus pecados, pidiéndole a Dios que lo restaurara y que lo redimiera. Pero a diferencia del altar que estaba en el lugar santo, ese era el altar del incienso. Ahí Dios dijo que no se debía de sacrificar ningún animal, no se debía de poner sangre en lo absoluto, con la excepción de una vez al año el sacerdote debía de limpiar o hacer expiación sobre ese altar del incienso, pero era una vez en el año que el sacerdote necesitaba hacerlo. De lo contrario, en ese altar del incienso había en medio, estaban los cuatro cuernos, como dijimos la semana pasada, estaban las 4 esquinas, los 4 cuernos, y en la parte de en medio ahí se ponían las brasas, ahí se encendía el fuego para que se le pudiera poner lo que se le llamaba el incienso, para que cuando ese incienso era quemado, ese lugar se llenaba de un aroma agradable. Mencionamos, y ahí nos quedamos la semana pasada, mencionamos que eran 4 los ingredientes que tenía ese incienso. Esos ingredientes nos están hablando a nosotros de una cualidad, de un aspecto que nosotros debemos agregarlo a nuestra vida de oración delante del Señor. Así es que vamos a entrar a ver desde esos 4 ingredientes que tenía el incienso puro que el Señor había pedido. Si van conmigo a la escritura en Éxodo capítulo 30, Éxodo capítulo 30 del versículo 34 hasta el versículo 38, ahí están precisamente estos 4 ingredientes que Dios pidió que fuera el compuesto, los 4 ingredientes que debían de formar el incienso que iban a ofrecer en ese altar del incienso, por eso era llamado de esa manera. Éxodo 30:34 dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas. ¿Cuáles iban a ser? 4 especias aromáticas. Dice en primer lugar estacté, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. 4 ingredientes. Y dice de todo en igual peso. Los 4 ingredientes iban a ser el mismo peso. Las mismas cantidades en los 4 ingredientes se iban a mezclar y iban a obtener el incienso que Dios pedía. Y dice el versículo 35: y harás de ello el incienso, de estos 4 ingredientes, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Oiga, Dios dice: os será cosa santísima. Este incienso que Dios pedía, Dios está diciendo que eso iba a ser un incienso santo. ¿Qué significa la palabra santo? Significa consagración, separación. Y eso es lo que Dios pidió, que este incienso que se iba a hacer de estos 4 ingredientes iba a ser algo separado, exclusivo solamente para Dios. Y dice el versículo 37, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Por segunda ocasión Dios lo está diciendo que iba a ser un incienso consagrado o sagrado para Dios. Y dice el verso 38, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Mire qué versículos más fuertes los que el Señor deja escritos en su palabra. Pero es que Dios es así. Para Dios no hay un campo neutro. En las cosas del Señor, lo que vemos en su palabra es que para Dios las cosas son blancas o son negras.
Las cosas son rojas o son blancas, pero no hay un término medio. No es ni blanco ni negro, es gris. No es ni rojo ni blanco, es así como rosado. Para Dios no es así. Dice la Escritura que cualquier persona del pueblo de Israel que imitara ese incienso, dice el Señor que iba a ser cortado de en medio del pueblo. Y estos versículos a nosotros nos están mostrando la seriedad que hay en Dios con respecto a lo que Él pide. A Dios no le gustan las mezclas. Desde el libro del Génesis nosotros podemos ver que Dios dijo que cada árbol, cada fruto, cada flor iba a dar según su género. A Dios no le gustan las mezclas, porque es precisamente lo que Dios pide de su pueblo. Cuando llegamos y vemos el pueblo de Israel, Dios le dijo al pueblo de Israel: salgan de Egipto y váyanse a la tierra que yo les voy a mostrar. Dios quería un pueblo santo, Dios quería personas consagradas para Él. A Dios no le agradan las mezclas. Y hoy vamos a ver que quien imitaba este tipo de incienso se le llamaba el incienso extraño. Y así como Dios lo dijo, iba a ser cortado, iba a ser raído del pueblo de Israel. Eso es así. Para Dios, muchas veces nosotros pensamos: ay, pero Dios va a tener misericordia de nosotros. Ay, pero Dios me va a perdonar. Si yo peco hoy y mañana pido perdón, Dios me va a perdonar porque Él es bueno. No juguemos con la misericordia y la bondad de Dios, porque no sabremos hasta cuándo es el límite que Dios ha establecido para un pecado. Así es que lo que nosotros podemos ver con este incienso es que Dios dijo específicamente cuáles eran los ingredientes, pero específicamente el peso que debían de tener. Y esto también nos muestra a nosotros que es Dios quien escoge lo que Él quiere. Hay un coro muy viejito que cantábamos en la iglesia que dice: en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Y déjenme decirle que eso no es cierto. Eso no es verdad, eso no es bíblico. En el cielo no se va a escuchar nada que no sea la alabanza que Dios está pidiendo. En el cielo no se va a escuchar absolutamente nada que Dios no quiera oír, porque lo va a percibir como un incienso extraño. Pero ¿sabe cuál es la diferencia en el tiempo de Moisés y en el tiempo de ahora? Es que Moisés y el pueblo de Israel vivían en el tiempo de la ley. Y Dios decía: esto se va a hacer y quien no lo hace va a morir. Como por ejemplo lo que dice el versículo 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre el pueblo. Estaban en la ley. Y ya vamos a ver cómo en Levíticos capítulo 10 y del versículo 1 hasta el 3, ya vamos a ver quién ofreció, los sacerdotes que ofrecieron fuego extraño a Dios. Inmediatamente Dios envió fuego y los mató a ellos en el templo, porque estaban en la ley. La diferencia es que ahora nosotros vivimos en la dispensación de la gracia. Y lastimosamente muchos cristianos nos hemos confiado y hemos creído que porque vivimos en el tiempo de la gracia podemos hacer lo que querramos y Dios no nos va a castigar. Pero dice Romanos capítulo 2 que en el tiempo, en la dispensación de la gracia, nuestros pecados están siendo acumulados si no pedimos perdón. Y al final Dios va a pedirnos cuenta de cada una de las cosas que nosotros hayamos hecho mal. Cosas que Dios no nos pidió que hiciéramos, Dios va a venir y va a comenzar a demandarla. La Escritura en 1 Corintios dice que son obras muertas, porque son cosas que Dios nunca nos pidió que hiciéramos, mas sin embargo nosotros las quisimos hacer. Cada uno de nosotros debe de estar seguro que lo que hace para Dios es porque Dios lo ha pedido. De lo contrario, estamos incurriendo en el pecado de hacer obras muertas, que Dios no nos ha pedido que las hagamos y por lo tanto no vamos a tener recompensa de ellas. Ahora, entremos a ver los 4 ingredientes y vamos a ver el ejemplo, vamos a ver lo que espiritualmente nos hablan estos 4 ingredientes que Dios dijo que se iba a hacer el incienso puro. En primer lugar, tenemos acá en nuestra primera diapositiva, tenemos acá el estacté.
Ese era el primer ingrediente. El estacté era otra forma de mirra. Ahí podemos ver en la imagen cómo hay diferentes árboles de mirra. Estos son árboles que crecían libremente y estos árboles despedían un líquido, como la savia. Despedían esa savia, ese líquido que era usado para embalsamar a los muertos. Eso era el estacté. El estacté también era usado para aliviar el dolor cuando alguien estaba teniendo algún padecimiento en su cuerpo. Ahora, ¿de qué nos habla en la Escritura el estacté? En la Escritura el estacté nos está hablando de mansedumbre. Y este es el primer ingrediente que Dios quiere que nosotros le mezclemos a nuestra vida de oración, la mansedumbre. Tenemos ahí en la imagen dos escrituras, Mateo 5:5 y Primera de Juan 5:14 al 15. Veamos entonces qué es lo que nos dice la Escritura con respecto al estacté. Por supuesto que no vamos a encontrar un versículo bíblico aparte de Éxodo que nos esté hablando de que el estacté habla de mansedumbre. Eso nosotros lo podemos entender cuando estudiamos, cuando vemos qué era el estacté. Era un líquido que era usado para embalsamar, pero también era algo que era usado para aliviar el dolor. Y este es un ingrediente que nosotros debemos de agregarle a nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración debe de ser tan estrecha que nosotros sintamos alivio a nuestras cargas, a nuestras presiones, a nuestras dificultades, afanes diarios. Dios quiere quitar nuestra carga de nuestros hombros. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús? Ahora, el yugo no nos lo vamos a poder quitar, pero la diferencia es, ¿queremos llevar nuestro propio yugo o queremos llevar el yugo del Señor Jesús? Esa es la gran diferencia. Ese versículo es precioso en su totalidad, ese versículo que Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. En primer lugar, a la oración debemos agregarle el estacté. Debemos agregarle ese ingrediente que es mansedumbre. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 y el versículo 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros debemos, cuando nos presentamos delante del Señor en oración, definitivamente estamos presentándonos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nosotros necesitamos venir con la actitud correcta delante de Dios. No debemos de venir con aquella actitud de que yo proclamo, que yo decreto, que yo declaro, que yo te exijo, que no acepto un no por respuesta, Señor. No, nos estamos presentando delante del Rey de toda la creación. Nos conviene tener una vida de mansedumbre. Nos conviene tener una vida de humildad cuando nos presentamos delante del Señor, porque vamos a pedirle algo. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 14 también? Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es nuestra confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Probablemente aquí está la respuesta, porque muchas cosas Dios no nos las ha respondido. Muchas veces nosotros pasamos años y años y años, y algunas oraciones quizás ya ni las hacemos porque decimos: Dios no me responde. A saber por qué Dios no me responde. Probablemente no estamos pidiendo algo conforme a su voluntad. Cuando nos presentamos delante de Dios en oración, necesitamos involucrar el ingrediente de la mansedumbre. Es estacté, esa mansedumbre que vamos a venir delante de Dios. Y en primer lugar, vamos a preguntarle a Dios si lo que estamos orando es algo de acuerdo a su voluntad, si es algo que realmente Dios quiere que sea
hecho de la manera que nosotros se lo pedimos. De lo contrario, necesitamos tener mansedumbre para que Dios nos diga de qué manera debo de orar. No podemos venir con una actitud arrogante y decirle al Señor: no acepto un no por respuesta, me tienes que decir sí a lo que te estoy pidiendo. No vengamos con una actitud demandante delante de Dios, vengamos con mansedumbre, y si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar, Él nos va a responder. Pero en primer lugar, nuestra actitud habla mucho de lo que Dios quiere o puede hacer a través de nuestras vidas. Veamos la segunda imagen. El segundo ingrediente que nos habla Éxodo, que acabamos de leer, es la uña aromática. La uña aromática. Esta uña aromática era sacada de un molusco. Todos sabemos que un molusco, estamos hablando de una ostra, ¿verdad? Este molusco o esta ostra se sacaba de lo profundo del Mar Rojo. Mire, para empezar costaba hallarla porque era de lo profundo del Mar Rojo. Entonces, esta uña aromática era una especie que era derivada del opérculo del molusco. ¿Qué es opérculo? Es una pieza anatómica que era puesta en el molusco para recubrir la abertura. Era, como podemos decir, para entender un poco mejor el concepto, era como una cutícula alrededor del molusco, de la ostra. Ese es entonces la uña aromática, era esa orillita que era ese opérculo que tenía el molusco. Ahora, cuando esta uña aromática o esta tirita o este ingrediente se tomaba, el molusco inmediatamente moría porque ya no podía cerrar, no podía sellarse por completo, y todo tipo de basura, todo tipo de sedimento entraba, inmediatamente el animal moría. Así es que esta uña aromática era quemada y daba un olor muy, muy agradable, y también era un asunto medicinal. ¿De qué nos habla la uña aromática? ¿De qué nos está hablando en la Biblia? Nos habla de una entrega total en oración. ¿Por qué? Porque el molusco, cuando se le extraía, se le quitaba ese opérculo, el molusco, la ostra, inmediatamente moría. Así es que definitivamente la uña aromática nos está hablando de una entrega total en la oración. En pocas palabras, nosotros morimos a nosotros mismos cuando estamos en los momentos de oración delante de Dios. Ahí hay una escritura que es Hebreos 4:16, y la vamos a leer. Miren, la vida de oración no es fácil. Una vida de oración es una vida quebrantada. Nosotros morimos cuando comenzamos a orar por las necesidades de otro. El apóstol Santiago, el que escribió la carta la carta de Santiago, él era el medio hermano de Jesús, o sea, era hijo de María y de José. Santiago era conocido en medio de la iglesia primitiva porque él tenía una vida de oración increíblemente estrecha. Sabe que cuando los cristianos, cuenta la historia, ¿verdad? Que cuando los cristianos, los apóstoles, los profetas se reunían en la iglesia primitiva, dice que una vez se levantó Santiago la falda, ¿verdad? De su vestido. Y dice que todos se quedaron sorprendidos porque sus rodillas tenían unos callos bien fuertes, bien marcados. Y el sobrenombre que Santiago tenía era el discípulo de las rodillas de camello. Imagínense la vida de oración que Santiago tenía. Era un hombre realmente, y bueno, solo falta leer la epístola de Santiago para ver la profunda intimidad que él tenía con Dios. Ahora, nosotros necesitamos también morir. Mire, a mí me sorprende, hay un grupo de oración con unas hermanas que nosotros nos reunimos a orar por las noches, los jueves por la noche. Y a mí me sorprende cómo cada una comienza a orar
Comenzamos a orar y comenzamos a pedirle al Señor por tantas necesidades. Traemos ahí delante del Señor peticiones de otras personas. Y yo lo que puedo ver en ese momento es como nosotros nos vaciamos de nosotros, nos olvidamos básicamente de nuestras necesidades por enfocarnos en la necesidad de otra persona que está pidiendo por salvación, por cobertura, por liberación, por sanidad, por tantas necesidades que hay dentro del cuerpo de Dios. Realmente tener una vida de oración es morir a lo que somos. Muchas veces hasta se nos olvida pedir por nuestras necesidades básicas por estar ocupados pidiéndole al Señor por las necesidades de otro. La uña aromática entonces nos habla precisamente de una entrega total en la oración. Hebreos capítulo 4 y el versículo 16 es la escritura que teníamos ahí escrita y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De esta manera nos presentamos delante de Dios. Nos presentamos sabiendo que vamos a obtener gracia delante de Dios y vamos a recibir respuesta a lo que nosotros estamos pidiéndole en oración. En tercer lugar, el tercer ingrediente que tenemos acá es el gálbano aromático. El gálbano aromático era un arbusto que daba un olor agradable al quebrarse. Ahí tenemos dos imágenes. Ahí podemos ver en la parte superior que era un pequeño arbusto, no era tan grande. Tenía una flor amarilla muy linda. Este gálbano, este arbusto, cuando se quebraba, producía una resina de caucho con un aroma muy fuerte. Y era un aroma también muy agradable. Esta savia o esta resina que salía cuando se quebraba el gálbano era semejante a una lágrima, como pueden ver ustedes ahí en la imagen. Era semejante a una lágrima. También las hojas de este arbustito de gálbano, las hojas se machacaban para sacarle la savia. Y se usaba para ahuyentar, entre otras cosas, a las serpientes. Este gálbano aromático nos está hablando de la vida de clamor, una vida de quebranto en medio de la oración. De eso nos está hablando. Por eso es que dice que su resina era semejante a una lágrima. Tenemos dos escrituras ahí, Romanos 8:26 y Hebreos 5:7. Veamos lo que la escritura nos dice en estos dos pasajes. Romanos 8 y el versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es otro ingrediente que nosotros debemos de agregarlo a nuestra vida de oración. El estacté dijimos que nos habla de mansedumbre. La uña aromática nos habla de una vida quebrantada, de una vida entregada totalmente al Señor. El gálbano aromático nos está hablando también de un clamor, de lágrimas, de esos gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26, que debemos de tener en la vida de oración. Realmente la vida de oración es un precio que hay que pagar, porque muchas veces el Señor puede despertarnos en la madrugada para orar por una persona y nosotros, aunque esté muy rica la cama, aunque esté haciendo mucho frío, sea lo que sea, debemos de ir y postrarnos en la presencia de Dios. Es un ingrediente costoso también. Hay lágrimas, hay quebranto, hay gemidos indecibles. Pero dice también Hebreos capítulo 5 y el versículo 7 que vimos ahí en la imagen. Hebreos 5:7. Acá nosotros nos vamos a ver la vida del Señor Jesús, cómo era su vida de oración. Y mire, aquí sí que vamos a aprender algo sorprendente. Porque a pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, Él no venía a declarar, a demandarle a Dios. Él no venía a decirle: Señor, esto lo vas a hacer así como yo te digo. Mire cómo era la vida de oración de nuestro Señor Jesús. Y de eso aprendamos, no de otras cosas que se puedan estar enseñando ahora en día que son equivocadas y erradas. Dice Hebreo capítulo 5 y el versículo 7. Y Cristo,
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Dice que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Si Jesús era el Hijo de Dios, si Él había descendido del cielo para estar en medio de nosotros, ahí podemos ver una actitud de mansedumbre, una actitud de quebranto, una actitud de entrega total en medio de la oración. Y en ningún momento vemos a Jesús ni decretando, ni demandando, ni obligando a Dios, y si no haces esto me voy de la iglesia. Jesús tenía la actitud correcta. Por eso estos 4 ingredientes, me falta uno, estos 4 ingredientes nos están hablando de algo espiritual que nosotros debemos agregarle a nuestra oración, para que nuestra vida de adoración a Dios y oración a Él pueda ser recibida como un olor grato delante de Dios. 3 ingredientes llevamos. El primero, la estacté, uña aromática, y el gálbano aromática. Pero veamos el cuarto ingrediente. El cuarto ingrediente era el incienso puro. Este incienso puro era un árbol. Esto también era un árbol que se cortaba en la noche, debía de ser cortado. Y eso que se cortaba de noche nos está hablando de soledad. Cuando este árbol era quebrado en la noche, daba un olor agradable, porque si se quebraba de día, el olor no podía ser soltado, porque en el día el calor del sol, los vapores del suelo no permitían que este olor agradable se pudiese sentir. Por eso debía de ser cortado este árbol de incienso puro por la noche. Así es que dice en el tercer aspecto de este incienso puro, dice que era un árbol de las familias de las balsaminas también. Así es que el incienso puro en la Biblia nos está hablando de la fe mezclada en la oración. Definitivamente necesitamos mezclarle, agregarle fe a nuestro tiempo de oración delante de Dios. Hay 3 escrituras: Hebreos 11:6, Marcos 11:22 y 24 y Santiago 1:6 al 7. Leamos en primer lugar lo que nos dice Hebreos 11:6, un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice la escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios en oración crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, si no es necesario que nosotros tengamos fe, agregarle fe a nuestra vida de oración para que el Señor pueda sentirse complacido de nosotros mientras estamos en su presencia orando. Dice Santiago capítulo 1 y el versículo 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, el que duda, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Definitivamente, cuando nosotros oramos, necesitamos agregarle fe a nuestra oración. Creer que lo que le estamos pidiendo a Dios se va a cumplir. Él va a respondernos. Y la última escritura es Marcos capítulo 11 y el versículo 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. De esta manera entonces los 4 ingredientes
de ese compuesto que se llamaba incienso puro que Dios pidió, nos están hablando estos 4 ingredientes de algo que Dios está pidiendo que nosotros agreguemos a nuestra vida de oración. En primer lugar dijimos el estacté, y el estacté nos está hablando de mansedumbre mientras oramos a Dios. En segundo lugar, la uña aromática nos habla de una entrega total en la oración. En tercer lugar, el gálbano aromático nos está hablando de una vida de quebrantamiento, una vida de clamor delante de Dios. Y en cuarto lugar, el incienso puro nos habla de que tenemos que agregarle fe a nuestra vida de oración. Ahora, todo esto es bien delicado porque dijimos al principio, Dios fue el que pidió específicamente las especies que iban a estar agregadas ahí, pero también dijimos que Dios dijo que nadie podía hacerse una esencia similar, un incienso parecido a esto. Nadie podía hacerlo, porque si alguien lo hacía, Dios lo iba a aborrecer. Hay una imagen más que yo quiero presentar para concluir con este punto del incienso. Hay un fuego extraño también. Si nosotros no tenemos cuidado, hay un fuego extraño que puede ser ofrecido a Dios, que a Dios no le va a agradar en lo absoluto. Dios no quiere algo extraño delante de su presencia, porque Dios quiere un incienso que sea santísimo, que sea algo sagrado para Él. Dice, en primer lugar, ¿qué es? ¿Qué es el fuego extraño? El fuego extraño para Dios es la oración de los hipócritas, dijo Jesús. Vamos a mantener esa imagen ahí. Yo les voy a leer lo que dice la Escritura. Mateo 6 y el versículo 5 al 7. Dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas. Mire qué dura esta palabra que está hablando Jesús. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para que sean vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Un fuego extraño para Dios es la oración de los hipócritas, aquellos que oran solamente para ser vistos por los hombres, que es también fuego extraño para Dios. Claramente tenemos ahí la escritura que nos dice Levíticos capítulo 10 y el versículo 1 hasta el 3 nos está hablando precisamente de este fuego extraño. Leamos lo que dice Levíticos 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran hijos de Aarón, por ende ellos eran sacerdotes. Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón y eran sacerdotes juntamente con él y servían en el templo, en el tabernáculo de Moisés. Y dice la escritura que Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. ¿Esta clase de incienso del que hemos hablado? No. Dice, pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Dios no le pidió que hicieran eso. ¿Qué tipo de olor tenía ese incienso? Solo Nadab y Abiú sabían lo que estaban haciendo equivocadamente. O bueno, quizás ni lo sabían, por eso lo estaban haciendo. Mire qué grave y qué delicado esto. Pero la diferencia de hoy y de antes es que antes estaban en la ley y morían inmediatamente. La diferencia es que ahora la gente hace y comienza a sonar la guitarra, el bajo, comienza a darle con todo a los instrumentos y dice, te alabamos, Señor. ¿De veras eso es adorar a Dios? ¿De veras eso es alabar a Dios? ¿No será eso fuego extraño? ¿No será algo que Dios no ha pedido que se dé? ¿Por qué Dios no pide un día que no suene ningún instrumento, que no suba nadie, ningún músico?
y vamos a cantar todos a capela con nuestras voces, que nuestras voces se oigan en el cielo. ¿Por qué nadie hace eso? No es que Dios no lo pide. Bueno, Nadab y Abiú entonces ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y miren el versículo 2. Y salió luego de delante de Jehová y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se quedó callado, ni siquiera tuvo la oportunidad de llorar por sus hijos porque habían hecho algo totalmente desagradable a Dios. Qué delicado es esto, ¿verdad? La vida cristiana no es una vida de juego, de que yo voy a hacer lo que yo quiera. Aquí yo mando y aquí yo voy a decir lo que se va a hacer. Para Dios no es así. Dios ha dejado escrito en su palabra las cosas que Él pide específicamente de nosotros. De esta manera concluimos el altar del incienso, los 4 ingredientes que componían ese incienso que se iba a ofrecer delante del Señor, y por supuesto era olor grato, agradable para Dios. Ahora, antes de llegar al lugar santísimo y hablar de lo que había en el lugar santísimo, que había 2 muebles más, el arca del pacto y el asiento de misericordia o propiciatorio, yo quiero hablar ahora un poquito, en estos minutos que me quedan, quiero hablar acerca del velo. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Veamos la imagen. En esta imagen nosotros podemos ver claramente el velo de separación. Ahí tenemos escrito cuál era el lugar santo. El lugar santo lo podemos distinguir rápidamente porque habían 3 muebles, ahí donde está el sacerdote en pie. Ahí estaba la mesa de los panes, estaba el candelero de oro, y ahí junto al velo, ahí estaba el altar del incienso. Pero si usted mira, yo le he puesto velo 1 y velo 2 para poder distinguirlos. El velo 1, este era el velo que daba para el atrio. Pero el velo número 2 era el velo que daba para el lugar santísimo. Y ahí podemos ver al lado derecho el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Pero había un velo que los separaba. Por eso se le llama también el velo de separación. Éxodo capítulo 31 y el versículo 32 vamos a leer en este momento. Éxodo 26:31 dice: también harás un velo de azul. Mire, Dios no se le equivocó nada. Hasta del velo que separaba el lugar santo del santísimo, hasta de eso habló Dios. Dijo: harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sus sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro, el arca del pacto del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Qué interesante lo que el Señor nos habla de este velo. Rapidito, en estos minutos que nos restan, vamos a hablar con respecto a este velo, porque también tiene interpretaciones espirituales que nosotros necesitamos conocerlas y entenderlas. Veamos esta otra imagen. En esta imagen tenemos los detalles del velo. Esta foto me gustó mucho porque está desde el primer velo, está tomada hacia adentro. Después de ese velo que se mira al fondo estaba el lugar santísimo. En primer lugar, los colores del velo. Dios dijo específicamente los colores con los que iban a ser hilado este velo. Dice que iba a tener color azul, púrpura, carmesí y blanco. Y como ya vimos, estos colores nos representan un aspecto diferente. El azul representa el cielo, las glorias de Dios. El púrpura representa la realeza, el carmesí el sacrificio y el blanco representa pureza. En esta imagen no se ve, pero más adelante lo vamos a ver. Este velo debía de tener 3 querubines bordados en él. Escritos extrabíblicos dicen que este velo era por lo menos de 1 palmo de grosor.
Pesaba aproximadamente de 50 a 60 libras. Se dice que 8 bueyes no podían romper este velo. Debía de ser cargado pues con bueyes, con carretas, porque era muy pesado. El velo definitivamente nos está hablando de separación, separación entre Dios y el hombre. Acuérdese que en el atrio los levitas y el pueblo podía estar en el atrio. En el lugar santo solamente los sacerdotes podían entrar a ese lugar a ministrar delante de Dios. Pero en el lugar santísimo, el único que podía tener acceso en cualquier momento era Moisés. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y ese día era precisamente el día que se celebraba el día de la expiación. Pero ese sumo sacerdote, no era el sacerdote, era el sumo sacerdote que podía entrar ahí una vez al año. Había tenido los otros 365 días del año preparándose para que el día que él entrara, si él tenía pecado o en su familia hubiera pecado, inmediatamente iba a morir y lo iban a tener que sacar con una cuerda del lugar santísimo. Tan grave era la presencia y la gloria de Dios que nadie con pecado podía entrar ahí y salir vivo. Una vez más lo digo, esa es la diferencia entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Tremendo. Ahora veamos esta nueva imagen. El velo nos habla de diferentes cosas. En primer lugar, el velo servía para cobertura. El velo, aparte de ser una cortina, el velo también era una cobertura del arca del pacto. Así lo dice Números capítulo 4 y el versículo 5 y 6. Dice, cuando haya de mudarse el campamento, o sea, cuando se muevan del lugar donde estaban, ¿verdad?, para otro lado en el desierto, dice, vendrán a Aarón y sus hijos y desmarcarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre él la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño. Bueno, ya, todo eso ustedes lo leen en casa. En primer lugar, entonces, el velo servía de cobertura para el arca del pacto. Debía de ir bien cubierta. En segundo lugar, el velo representa el cuerpo de Cristo. Así lo dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 19. Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué es el velo? Esto es su carne, dice. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero delante del Señor. El velo entonces representa el cuerpo de Cristo que fue roto, que fue partido para darnos acceso directo a la presencia de Dios. En tercer lugar, el velo representa a Cristo que muere y nos da acceso a la presencia de Dios, lo que hemos estado diciendo. Mateo capítulo 27 y el versículo 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y en cuarto lugar, el velo nos habla también de nuestra carne. Joel 2:13 nos dice, rasgad vuestros vestidos. Ahora ya no hay velo, ahora el cuerpo de Cristo ya fue rasgado, ya fue cortado, muerto por nosotros para tener acceso. Ahora el velo representa nuestra carne, nuestro corazón. Joel 2:13. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. De esa manera entonces el velo nos habla de diferentes cosas. Ahora la responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios cada vez y tenemos que romper el velo de nuestra carne para poder tener acceso a la presencia misma de Dios, donde la gloria de Dios vive
y Él se manifiesta. Una última imagen más. Si usted se recuerda, leímos en Éxodo, leímos que tenía 4 columnas. Las 4 columnas, ya hemos dicho que el número 4 nos habla de universalidad, lo cual nos está hablando que todos nosotros podemos tener acceso a la presencia misma de Dios si llegamos de la manera correcta. Pero también estas 4 columnas nos están hablando de 2 aspectos más. En primer lugar, esas 4 columnas nos hablan de la inspección universal que Cristo iba a tener por 4 diferentes personas. 4 personas inspeccionaron a Jesús mientras Él estuvo en su juicio. Cuando lo agarraron, lo golpearon para después crucificarlo. Estas 4 columnas nos están hablando precisamente de las 4 inspecciones, las 4 personas que vieron a Jesús. Y lo incongruente es que ninguna de estas 4 personas encontró nada malo delante de Jesús, pero igual siempre lo terminaron crucificando. Veamos una vez más la imagen. A Cristo lo inspeccionaron Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Pero estas 4 columnas también nos habla de que nosotros también vamos a ser inspeccionados. A Jesús ya lo inspeccionaron y no encontraron nada malo en Él. Pero nosotros también vamos a ser inspeccionados por 4 grupos. ¿Quiénes son estos grupos? El mundo, Satanás, la iglesia y Cristo. Estos 4 grupos nos van a inspeccionar también a nosotros para que podamos ser encontrados sin ninguna falta. Primera de Corintios, estaba ahí en la diapositiva. Primera de Corintios capítulo 4 y el versículo 9 dice el apóstol Pablo: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hay una nube de testigos, como dice Hebreos, hay una nube de testigos que está constantemente viendo cómo actuamos, viendo cómo hablamos, viendo cómo caminamos delante de la presencia del Señor. Y el tiempo se me ha pasado, ya llevo 1 minuto de más, pero solo déjenme cerrar con esto que es bien importante. En esa última imagen que acabamos de ver, vimos que habían 3 querubines bordados en ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué 3 querubines? Habían 3 querubines que son los que están en la presencia de Dios: Gabriel, Miguel y el otro querubín era lastimosamente Lucifer. Pero cuando el velo del templo fue rasgado, el Señor Jesús pidió que esos 3 querubines estuvieran ahí, porque cuando el velo del templo se rasgó porque Cristo Jesús murió, el querubín del medio, que es Lucifer, que ahora es Satanás, él también fue quitado. Solamente quedaron 2 querubines sostenidos por la misericordia de Dios, que es de la única manera como cualquier persona, cualquier incluso ser angelical, puede ser sostenido por la gracia y por la misericordia de Dios. Hay muchísimo que hablar con respecto a todos estos aspectos del tabernáculo de Moisés. El tiempo se nos ha terminado. Necesitamos orar y darle gracias al Señor porque Él nos ha ayudado. Yo le suplico que si estas clases son de bendición, véalas más de una vez. Mientras más escuchamos la palabra de Dios, más se va quedando tanto simbolismo en nuestra mente y en nuestro corazón, y vamos a poder entender otras verdades de la Escritura también. Oremos en esta hora. Bendito sea, Señor. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Dios mío. Muchas gracias por habernos permitido abrir tu palabra. Señor, por habernos permitido entender otros aspectos de lo que tú nos quieres hablar a nuestras vidas. Ayúdanos a agradar tu corazón. Ayúdanos a obtener, Señor, las peticiones que te estemos haciendo, porque sean peticiones conformes a tu corazón. Bendice la vida, los hogares de cada una de las personas, Señor, que toman a bien sacar ese tiempo y estudiar la palabra de Dios.
te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros en este estudio de la palabra del Señor. Con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a entrar ya al lugar santísimo. Vamos a entrar a hablar de los últimos 2 muebles, que en realidad es uno solo, el arca del pacto, pero tiene encima la tapadera que se llama propiciatorio o asiento de misericordia. Hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.